el año 2001 empezó esta senda novelística con Las puertas de Moeris, con José Alfredo González Beltrán, que si no me equivoco es un viaje iniciático un poco hacia el antiguo Egipto. Y después tendríamos en el año 2007 Montelín de los Caballeros, que tienen ustedes ahí, y Abdul el Esclavo en el 2012. Polifacético donde los haya, su producción no se limita solo a la novela histórica, sino que abarca la producción de distintos poemarios, cuentos y el interesante libro Poesía en el paisaje, 61 propuestas didácticas como invitación a la literatura y al dibujo, publicado en el 2010. Con Juan me encontré, o nos encontramos más bien, gracias a la novela histórica, y lo que une a la novela histórica que no lo separe el hombre. Fue inspirada, si no me equivoco, después de los tristes acontecimientos de Alcácer. No soy un escritor, esto es el primer aviso a navegantes, es decir, yo soy un arqueólogo, además prospector, digamos el oficio entre comillas de escritor casi es a veces por consecuencia, porque uno cuando está días enteros perdido en la montaña y acaba entrevistando a los ancianos y a las ancianas de los pueblecitos, pues acaba con el deseo de escribir algo de ficción o algo de historia de esas zonas que visita. La novela de Montelín de los Caballeros, cuya primera edición es esta, muy tosca, fue porque la editorial regional de Murcia, una editora pública, pues tuvo la gentileza de animarse a publicar la novela. Fue escrita hace mucho tiempo, como ha dicho bien Antonio Huertas, la inspiración procede de los trágicos días de Alcácer. Entonces aquello me impactó mucho y bueno, pues empezamos a escribir aquello casi como una venganza literaria, ¿no? El Montelín de los Caballeros es ópera prima, es decir, yo jamás habíamos escrito nada en cuanto a novela. Al principio pensábamos hacerla simplemente como un cuentecito y después fue desarrollándose hasta que alcanzó la friolera de 500 páginas. Quiero decir que a veces es más difícil publicar la novela que escribirla, porque escribirla tardamos 18 meses, que ya está bien, y publicarla 10 años. Entonces, bueno, pues, en fin, son las cuestiones de... El asunto, como bien ha explicado Antonio Huertas, pues es el tema de la venganza de un caballero que ha participado en la guerra de Italia con el gran capitán y en la guerra de Granada con los reyes católicos. Por tanto, un hombre forjado en la lucha. Nosotros siempre hemos sentido una especial, aunque sea políticamente incorrecto, una especial predilección por el reinado de los reyes católicos, porque es una época muy interesante de tránsito. Por eso dice, es un personaje que al principio es muy desagradable. Y claro, efectivamente, yo pensé, digo, bueno, quiere decir que más o menos lo hemos escrito bien porque es un guerrero del siglo XV. Por tanto, si cae desagradable es porque desde nuestros ojos, desde nuestra perspectiva de hombres civilizados, con constitución y con derechos humanos, pues lo vemos como un hombre bruto, un hombre impulsivo, etc. Pero es también, aunque tiene aspectos de Aquiles, tiene también rasgos modernos como Héctor, es decir, siente piedad por los vencidos, es capaz de otorgar el perdón, es decir, que es un hombre, como comentábamos antes, una transición entre el mundo medieval y el mundo del Renacimiento. Nos empeñamos mucho en que estuviera bien documentada. De hecho, pues estuvimos leyendo pues, cientos de artículos de otros colegas y de otros investigadores de la Edad Media. Sobre todo para ambientar cómo comían, cómo vestían, cómo pensaban, cómo reaccionaban, cuáles eran las armas, cómo eran las instituciones de un concejo, de una villa del siglo XV, cómo era el alfoz o el territorio, qué de tipo de agricultura o ganadería disponían, etc. Y nos faltaba otro rasgo importante, y fue la ambientación de la mentalidad. A veces los arqueólogos, cuando vamos a la montaña, acabamos derivando hacia la antropología o hacia la etnología. Tuvimos la suerte de que el doctor Antonino González Blanco, pues, en la Universidad de Murcia nos dio muchos cursos sobre antropología y nosotros pues, hicimos varios trabajos de campo, entrevistando a cientos de ancianos en Yeste y en Nervio, por ejemplo, que son dos pueblecitos de la Sierra de Albacete. Pues esta mentalidad de los españoles de los 40, de los 50, no debía diferir mucho, en principio, de la mentalidad de la Edad Media. Hay que tener en cuenta que no había agua, luz eléctrica, agua potable, ni asfalto, ni periódico, ni radio, ni televisión, ni nada. Por tanto,
los españoles de los años 40 y 50 que vivían en las montañas, perdidos allá en Alto Segura, en la zona de Jaén incluso, pues probablemente pensaban, sentían, tenían los mismos miedos y los mismos anhelos, o muy parecidos, que los campesinos españoles de hacía siglos. Para hacer el libro también recurrimos a un diccionario magnífico, el de María Moliner, que lo hizo en la República, lo perdió y lo volvía a rehacer, lo cual es portentoso. Y además era una mujer en esa época con penuria de medios y con unas situaciones realmente dramáticas. Hay palabras, es cierto, que tampoco están en el diccionario de la Real Academia, porque pertenecen a esa raya que hay entre Murcia y Albacete, una zona de frontera, la zona de la sierra, y ese mundo para un filólogo es espectacular, porque se puede sacar un diccionario completo de palabras y modismos de esa. Si el público quiere preguntar alguna cosa. Pues eso. Yo he explicado claramente qué técnicas hemos usado para hacer una novela. Ya digo que no soy un escritor, pero estoy convencido de que sí les ofrezco un producto de calidad. Es la pregunta en la que se basa la novela histórica y en la que Manzoni o Amado Alonso cifraban la inviabilidad del género, ¿no? El conflicto entre literatura e historia. Sería la pregunta de si realmente crees que se puede aprender con la novela histórica. Ya, sí, esa es la pregunta de siempre. No es vanagloria, quiero decir. Con las mías sí, con las otras no sé. Lo digo porque realmente es que hemos leído esos cientos de artículos y de libros. Entonces, lo que hay ahí, los cargos públicos, las formas de lo que comían, las formas de expresarse, sí sirven. Lo que pasa es que no es la misión real de la novela histórica. Es decir, si aprendes historia a partir de una novela histórica, estupendo. Para mí la novela histórica debe ser un recreo, un esparcimiento y una evasión incluso del mundo presente. De hecho, novelas o películas históricas, estoy plenamente convencido de que los autores se han evadido de su mundo presente y han tratado de buscar paraísos perdidos o paraísos, si no inventados, por lo menos idealizados. Por venir Claro, sí, os firmo lo que queráis.